Recuerden que toda inversión tiene riesgos potenciales de perder dinero. Yo comparto las especulaciones personales que encuentro en el mercado, sus oportunidades y riesgos, pero no deben ser interpretadas como un incentivo de inversión. Buenas compañeros, este es el análisis del precio de Bitcoin hoy, 30 de agosto, luego de la apertura asiática. Y a estas horas podemos ver un mercado más o menos disperso, ya que tenemos a BNB subiendo un 0,50 y Bitcoin lateralizando en el 0% y Ethereum con una pequeña caída, nada significativo. Más que todo, se puede ver que es un pequeño movimiento de recuperación lo que estamos viendo luego de las caídas que hemos estado teniendo desde las declaraciones, previo a las declaraciones que se tuvieron de Jackson Hole, y estas fueron las declaraciones de Jackson Hole el día viernes 26. ¿Qué es lo que podemos decir en este momento? Muchas personas especulan que la razón es que Powell fue muy duro con los mercados. Y yo realmente estoy en total desacuerdo. Powell no dijo absolutamente nada que no supiéramos ya de antemano. No dijo, y pudo haber dicho, que iba a subir 75 puntos básicos en septiembre. No dijo, y pudo haber dicho, que estamos en una recesión. Por eso digo que no fue unas declaraciones realmente importantes, pero el mercado aprovechó para descontar gran parte del movimiento alcista que habíamos estado teniendo, y previo, desde incluso antes, ya se había estado cayendo desde la ruptura de esta directriz principal del movimiento. Desde que se dio esta ruptura no hemos tenido cabida a una buena recuperación, ni siquiera para retestear la directriz, y con las declaraciones de Jerome Powell, que no fueron positivas tampoco, se aprovechó para continuar la tendencia bajista. Ahora bien, ¿cuál es la probabilidad? Podríamos pensar que podemos seguir continuando en un movimiento de recuperación previo a unas caídas que se pueden dar durante el mes de septiembre. ¿Por qué estoy pensando en una recuperación? Veámoslo. Por un lado, el SP500 ha caído con mucha fuerza del mismo modo que las criptomonedas, y ya estamos a solo 2 jornadas de Wall Street del cierre de la sesión del mes. Es decir, que al menos el rebalanceo de la cartera en este caso viene siendo comprador, ya que el precio ha caído a nivel mensual. Vamos a medirlo. Si para el 1 de agosto nos encontrábamos en el entorno de los 4.140, que fue la apertura, y el mismo día tuvimos un cierre en 4.120, tendríamos entonces que recuperar, no necesariamente recuperarlo, pero sí un rebalanceo comprador de al menos un 2%. Ese 2% puede ser un colchón que no permita que el precio continúe cayendo, diciendo que el rebalanceo termina siendo comprador. Pero estacionalmente, y ya voy a mostrárselos en un gráfico, agosto tiende a tener unos movimientos alcistas justo antes del final del cierre de mes. Ahora bien, esa caída fue muy generalizada. Todos los mercados sufrieron con esas supuestas declaraciones hawkish de halcón de Jerome Powell, que desde mi punto de vista no fueron pero para nada halcón. Pero mi opinión no es la que importa, es el precio el que manda. Lo que pareciera que se hubiera intentado interpretar de las palabras de Jerome Powell fue bastante negativo, y lo único que realmente dijo es que al mercado le quedaba un poco más de dolor. Y eso era evidente, eso era más que evidente. Ahora bien, pensar cuál es entonces el posicionamiento más sensato que se pueda tener en este momento, no me parece que sea demasiado evidente. Es decir, no es como que aquí a juro se compra o aquí es el momento de entrar en corto. Encuentro demasiadas posiciones encontradas que no me permiten a mí pensar con claridad de cuál es exactamente la probabilidad más alta en el corto plazo. En el largo plazo es bajista porque aún no hemos cumplido con el objetivo de la directriz de este movimiento bajista. Y en otras palabras, vamos en tránsito a recorrerlo, y en algún momento, probablemente durante los primeros días de septiembre, es que lo terminemos de ver. Y me refiero a este. Este fue el movimiento del precio de Bitcoin desde que tuvimos la caída de junio y se alcanzaron los mínimos más altos, más mínimos durante el año. Ahora bien, luego de que se rompe la directriz en este punto, el 19 de agosto, comenzamos entonces a medir. Y la medida nos lleva prácticamente al mismo punto del inicio, es decir, retestear nuevamente los $18.000. Entonces nos encontramos en que eventualmente la probabilidad más alta es ir a buscar ese trayecto del triángulo.
los $18,000. Más en el corto plazo, no se puede decir exactamente cuándo va a ocurrir. Pudiéramos decir lo que el análisis técnico de una manera más primaria nos dice, y es que si se pierden nuevamente lo que es los mínimos anteriores de los 19.500, si se pierden los 19.500, muy probablemente ya ahí sí se vaya a continuar con un movimiento bajista con fuerza. Pero no es precisamente eso lo primero que yo puedo ver. Primero que todo, tuvimos una jornada de Wall Street bastante alcista durante el día de hoy, sobre todo en Ethereum, pero en Bitcoin no se quedó atrás. Realmente tuvimos un movimiento de recuperación bastante significativo y no es algo que se pueda descartar. Y puede que vaya muy de la mano con esa estacionalidad que les estoy comentando que ocurre los últimos días de agosto. Fíjense, me refiero específicamente a esto. El 19 de agosto, justamente cuando comienza la caída de las criptomonedas, parece que estacionalmente siempre los 19 de agosto, esta es una métrica estadística de varios años. No tengo en este momento exactamente cuál fue la fuente del cual lo tomé, pero fíjense como los 19 de agosto casi siempre se tiene algún tipo de corrección, pero eventualmente, justamente previo, esta línea es el 1 de septiembre, en la línea gris es el 1 de septiembre. Fíjense cómo previo al 1 de septiembre siempre se está subiendo y continúa un movimiento de ascenso que lleva hasta el 2 de septiembre. Y ese 2 de septiembre es la línea verde, en donde prácticamente luego con el 6 de septiembre hace un doble techo y comienza la estacionalidad de septiembre, que es la peor de todo el año. Estacionalmente, septiembre, tanto para Bitcoin como para todos los mercados, siempre es muy negativo, ya que en agosto normalmente todos los movimientos que se dan sin la intervención de las manos fuertes, ya que todas terminan tomando vacaciones en ese mes. Y cuando reanudan sus actividades normalmente es toma de beneficios de los movimientos alcistas previos tanto de julio como de agosto. Entonces, eso es una de las razones que se especula de por qué siempre anualmente todos los septiembre son así de malos. Pero entonces, entrar en corto aquí, en previo a este movimiento alcista, no nos lleva a ningún punto. El punto entonces está en donde, opción A, por técnico, aquí, en donde tú ves la ruptura de los mínimos anteriores, en este caso los 19.500, porque no podemos saber si se va a cumplir a cabalidad que entre el 7 y el 10 se rompa el mínimo anterior. Pero sabiendo que simplemente perder los 19.500 ya es la construcción de un nuevo mínimo por debajo del anterior, ya podemos dar por sentado que esto se va a cumplir. Pero, del mismo modo, si ocurriese antes, lo daría por sentado. No me tomaría tanto en serio las fechas. Pero del mismo modo, si simplemente yo estoy viendo que ya estoy teniendo algún tipo de pauta de agotamiento en algún indicador y está bien los 6 de septiembre, entre el 2 y el 6 de septiembre, ya yo comenzaría a dar por sentado que tal vez esta pauta se está cumpliendo. Si nos damos cuenta, no se está cumpliendo del todo, porque desde el 19 hasta el final de mes deberíamos haber tenido una especie de recuperación, siendo los mínimos el 19. Y si nos vamos al gráfico, podemos ver que el día 19, vamos a verlo. El día 19 no se tocaron los mínimos. El día 19 fue que tuvimos la ruptura de la directriz. Y a partir de ahí hemos estado con un movimiento de caída continuada. Ahora bien, esta caída continuada que estamos viendo desde el 19 en adelante, en vez de esa recuperación de final de mes, también la estamos viendo que se está dando con divergencias a nivel de indicadores. Si nos damos cuenta, la ruptura de las bandas de Bollinger aquí se da con muchísima fuerza y luego las sucesivas rupturas por la parte de abajo de la banda son cada vez menores, pero al mismo tiempo el precio sí va buscando cada vez mínimos, un segundo mínimo más mínimo, un tercer mínimo más mínimo. No va construyendo mínimos más mínimos en el indicador de las bandas de Bollinger, pero sí lo está haciendo a nivel del precio. Ese tipo de divergencias normalmente son aprovechables. Del mismo modo, lo pueden ver si tienen un RSI en sus pantallas y también lo podemos ver en el indicador de momento. Si se dan cuenta, aquí se está conformando un valle mucho más pronunciado que el siguiente, pero se está buscando en este valle, el mínimo no está tan bajo como en este valle que es más pequeño, el mínimo sí es más bajo. Ese tipo de divergencias normalmente tiende a mover el precio hasta una de sus medias
Puede ser la de 50 periodos en los 20.800 o la media de 100 periodos en los 22.000 prácticamente, 21.900. Entre estas áreas es muy probablemente en donde el precio yo lo esperaría para intentar ver cómo se comporta para atrapar un movimiento de continuación hacia el objetivo técnico. Intentar atrapar un movimiento alcista ya no me parece que sea la opción más viable. No tendría para mí mucho sentido, ya que eventualmente, así como no me salió bien este trade de la parte superior, en donde yo esperaba ir a recuperar la directriz, con las declaraciones de Jerome Powell, no creo del mismo modo que me vaya a salir bien ahora, sobre todo porque ya no hay nada positivo por descontar. Al contrario, tenemos los Bitcoin de MTGOTS que eventualmente en cualquier momento van a comenzar a salir al mercado y eso muy probablemente anticipe cualquier estadística que se pueda tener a la mano sobre cómo se comporta el precio durante las fechas. Por eso es que estos mínimos deben ser respetados a cabalidad y si se pierden, se entra en una posición en corto con un stop en los máximos anteriores. En este caso serían los 20.500. Serían 1.000 puntos de stop, pues puede tomar unos beneficios parciales a los 1.000 puntos a la baja, que serían los 18.500, y aún así se pudiera dejar correr hasta ver si se busca el objetivo completo de los 18.000 o ver hasta dónde termina de corregir, simplemente dejando ver cómo en algún momento los compradores defienden el precio en algún nivel. Tal vez, como les digo, los mínimos anteriores de los 17.500, no mucho más lejos de ahí. O simplemente, como les digo, no cerrarse a ninguna posibilidad, pero siempre con un stop para resguardar las ganancias que ya deben estar aseguradas en ese punto. Como les digo, entrar también en el punto en donde se encuentra actualmente y poner un stop por los máximos anteriores no tiene muchísimo sentido tampoco, ya que estadísticamente, como les digo, si mientras los bitcoins de MTGOTS no salgan al mercado, no las tenemos todas con nosotros. Esta no es una semana que vaya a descontar muchas noticias muy negativas. Para la próxima semana sí, porque ya vamos a estar cada vez más cerca de la publicación de los datos de la inflación en los Estados Unidos y ese va a ser un dato fundamental, ya que el mercado va a intentar leer a través de lo que salga cómo va a actuar Jerome Powell y la Reserva Federal con respecto a la subida de tasas de interés del mes de septiembre, que luego de esas declaraciones de Jerome Powell, que no fueron tampoco positivas, como les estoy diciendo, fíjense esta vela de martillo invertido que se generó en su discurso, esto fue precisamente un aumento de las expectativas de las tasas de interés desde un 50-50 que estaba entre la idea de 50% o 75 puntos básicos y que ahora está mucho más arraigada en casi el 68% de probabilidades de que sean 75 puntos básicos. Si la inflación mostrara algún tipo de signo de que se está debilitando, de que se está remitiendo, probablemente vamos a tener una recuperación alcista y habríamos entrado anticipadamente. También por eso es que ese dato puede que genere mucha volatilidad. O de lo contrario, muy probablemente ahí ya probablemente si saliera por encima de lo esperado, tal vez no muy lejos, pero sí por encima, por ejemplo, del mes anterior, muy probablemente sí estemos rompiendo los mínimos anteriores. En esa diatriba es en la que se encuentra el mercado actualmente. Y como siempre les digo, y en esta oportunidad vale mucho la pena rescatarlo, los que se anticipan son los que pierden. En este punto en donde se encuentra el precio actualmente de los 20.300, no me parece a mí que sea la zona más idónea para entrar ni en largo ni en corto, porque no tengo en dónde asumir un stop lo suficientemente ajustado para a tomar una posición en futuro y estos no son ni las fechas ni mucho menos las condiciones macroeconómicas para andar armando cartera en el spot con cosas raras. Valdrá la pena muy pronto. Los próximos mínimos muy probablemente generen el mínimo definitivo del mercado, es decir, una ruptura por debajo de los $17.000 ya automáticamente debe activar un DCA. Igual esto no es un canal de asesoría financiera, pero a partir de aquí se compra de los 19, de ese crash que pudiera darse con una ruptura de los mínimos anuales, es en donde con mucha calma y sin ningún tipo de apuro se puede comenzar a dar por sentado que se está comprando para un futuro y que se está comprando a buen precio. Si ya has tenido la precaución de tomar las medidas necesarias, como ha sido mi caso, de haber vendido desde hace muchísimo por encima de los $50.000 y haber estado esperando todo este tiempo,
Si no compré aquí porque me parecía que no, estos no eran los mínimos definitivos del mercado, a una segunda oportunidad no le voy a faltar. Y no es que voy a entrar a saco, simplemente voy haciendo un DCA muy, muy ligero que espero finalizar para el mes de abril. O en otras palabras, si voy a estar comprando cada domingo una porción muy pequeña, me quedan demasiadas porciones por comprar sin ningún tipo de apuros, pero es simplemente a partir de este segundo probable doble fondo que haga el mercado y a partir, aunque lo rompiera a la baja, tendría muchas posibilidades de seguir comprando a muy buenos precios. Y si sigue subiendo, igualmente estaré comprando a un precio bastante decente, ya que recuperar el precio una vez rompa los mínimos anteriores, si llegase a darse el caso de los 17.500, muy probablemente vamos a seguir descendiendo. Va a ser una ruptura como cuando perdimos los $30.000, que se perdieron para no verlos nunca jamás, algo así. Pero entonces esas son las zonas precisas y las más indicadas para iniciar un DCA. No comprar a saco y no comprar proyectos raros. En mi caso yo solamente pretendo comprar Binance Coin, Ethereum y Bitcoin. No más. No tengo ningún tipo de intención de meterme en esas criptos raras, ni en proyectos de metaverso, ni nada. Todo eso puede irse a la luna si quiere, pero que se vaya sin mi dinero. No tengo absolutamente ningún tipo de ambición de pensar que esos proyectos van a marcar realmente la diferencia en el mediano plazo. Tal vez en el largo, y aprovecharé algún momento para hacerlo, pero mi ambición es realmente armar una cartera sólida con simplemente una exposición sensata a Ethereum, que me parece que con sus contratos inteligentes tiene una propuesta lo suficientemente sólida y que cuando Bitcoin esté perdiendo estos mínimos, muy probablemente Ethereum haya perdido nuevamente los $1.000. Binance Coin, evidentemente, ya que me parece que de las empresas centralizadas es de las más adecuadas y la Smart Chain es muy, muy, muy perfecta. Y Bitcoin simplemente porque es una respuesta a una solución monetaria y que nada tiene que ver con los dos proyectos anteriores. Es tener una exposición a algo totalmente diferente y completamente válido. Esa es mi expectativa de mercado. La pregunta es, ¿cuándo abrir el corto? Abrir un largo, estamos muy, muy, muy lejos de poder pensar en eso y tendría que encontrar algún tipo de divergencia un poco más sólida o encontrarme muy cerca de algún stop para pensar en estar abriendo una posición en largo. Actualmente no me fío y como lo máximo que yo puedo pensar que el precio va a subir en el corto plazo es hasta los 21.700, no voy a andarme luchando esos 1.500 puntos en el precio de Bitcoin en futuros, aunque tenga altas probabilidades de ocurrir por las divergencias que les estoy mencionando anteriormente. Del mismo modo, y ya para finalizar, también es bastante destacable ver cómo los bonos se han desplomado totalmente y han superado nuevamente las rentabilidades y la divergencia que hay entre la inversión de la curva del bono de 10 años y el de 2 años se ha acentuado nuevamente luego del discurso de Powell. En otras palabras, nadie en el corto plazo se fía del mercado y por eso es que están vendiendo los bonos de 2 años como si no valieran nada. Y es realmente el bono que peor la está pasando, el de más corta duración. Ahora bien, ya para finalizar, quiero compartirles un gráfico que creo que llegaron a ver de reojo y es este, y es muy importante que lo tengamos en cuenta. ¿Se acuerdan que les había estado comentando esta línea verde, este histograma de color verde, mejor dicho, que se encuentra en el fondo, es la posición de los hedge funds frente al movimiento del mercado? Y les estaba diciendo precisamente que habían estado acumulando unas grandes, inmensas posiciones en corto, solamente vistas cuando ocurrió el crash del COVID. Y a partir de este punto yo les había estado diciendo, y nos encontrábamos muy cerca de los mínimos de los 17.000, en este caso el SP 500, pero por la correlación que hay, entiendo que puedan ver cuál es la importancia de este gráfico. Si lo que se estaba viendo era que precisamente durante esos mínimos ellos estaban abriendo cortos con muchísima fuerza. Y en la medida en la que el precio siguió subiendo, ellos aumentaron el tamaño de sus cortos, no asumieron pérdidas. Y yo les decía, eso tiene dos connotaciones y las dos son buenas. Por un lado, si se rompía esta directriz de la parte de arriba, en el caso de el SP 500 estamos hablando de los 4.330. Si se rompía al alza los 4.330, este cierre de cortos muy probablemente podía llevar el precio hasta los 4.500.
como es en un movimiento visto y no visto, muy violento, de simplemente cierre de cortos en una especie de bola de nieve, pero al alza. Ese era el escenario que podía terminar ocurriendo si el SP500 rompía la media de 200 periodos en el gráfico diario que se encontraba en ese punto y que correspondía también con un retroceso de Fibonacci de toda la caída. Habían demasiadas pistas de que este punto o aquí se cerraban los cortos o de aquí se iba a devolver el precio. En efecto, no rompió y se devolvió. Y lo llamativo es, y quiero acercarlo para que se vea con detenimiento, es que solamente se han cerrado un poquito los cortos. Este pequeño movimiento ha sido todo el descenso de cortos que han tenido. En otras palabras, ellos siguen totalmente cargaditos de posiciones en corto. Y eso también, eso es muy bueno. ¿Por qué? Porque eso es un colchón. Eso es un colchón. Ellos no van a dejar correr esto por si el SP500 se va a cero. Evidentemente eso no va a pasar. Ellos van a estar tomando beneficios en una cantidad inconmensurable de dinero que tienen en posiciones abiertas y algunas en ganancia, otras en pérdida, ya que esta fue la zona en la que lo abrieron. En la medida en la que el SP500 llegue hasta los 3.900, va a encontrar mucha dificultad para seguir cayendo. Es decir, que al menos en el mercado amplio se puede ver claramente que por la gran exposición de las manos fuertes en sus posiciones en corto, hay un gran colchón que no permite que el precio de Bitcoin caiga, que el precio del SP500 caiga. En el caso de Bitcoin, lamentablemente no tenemos un colchón similar. Fíjense, este viene haciendo las posiciones en corto y no nos encontramos en posiciones históricamente altas. En otras palabras, opción A, las manos fuertes, que bueno, lo he visto en varios gráficos, no compraron la subida. En otras palabras, las ballenas no compraron, solamente estuvieron comprando los delfines y los pececitos y otras figuras marinas chiquiticas. Pero como las ballenas no compraron, pues las ballenas no se cubren. Entonces, por eso tal vez nunca se abrieron las posiciones en corto que podemos ver que sí se abrieron para el SP500. Sí, desde los máximos de junio, que todo el mundo estaba cubierto, lo que hemos visto es un cierre de cortos masivo y progresivo. Por lo que si el Bitcoin cae, va a caer sin ningún tipo de soporte. Si estas posiciones se comenzaran a abrirse con fuerza, podríamos pensar que tendríamos un colchón que va a respetar, ya que el precio, al no darle los beneficios necesarios a todos los que lo abran, muy probablemente sostenga la caída. Pero el precio del SP500, justamente las posiciones en corto de Bitcoin, están en un mínimo bastante peligroso. En el punto en donde se encuentran no me hacen sentir lo suficientemente cómodo. Fíjense. Eso que estábamos viendo era la dominancia. E igualmente la dominancia me indica qué tan cerca de máximo se encuentra el mercado y si se dan cuenta pareciera que estuviéramos en una all season. Cuando nos encontrábamos en los máximos de diciembre con Ethereum volando, estábamos en este punto. Del mismo modo, cuando estábamos justamente camino antes de lo que nos fuéramos hasta los $69.000, también se dio este máximo. Nos estamos encontrando en un punto bastante del margen, que es donde normalmente se detiene la caída de la dominancia de Bitcoin. Y acuérdense que esta caída en la dominancia también indica subidas en el precio. Cuando la dominancia de Bitcoin sube, normalmente todas las criptomonedas, incluyendo Bitcoin, caen. Y bueno, lo que les estaba intentando mostrar eran las posiciones en corto. Estas, fíjense, no es tan alto como lo que se ve en el SP500. O sea, en el SP500 se podía ver incluso lo que era el crash del COVID. Vamos a intentarlo poner en semanal a ver si lo podemos comparar. Igualmente creo que no va a tener comparación. Fíjense, estos eran los máximos que se alcanzaron de posiciones en corto para cubrir los Bitcoin que se habían comprado. Se encontraba aproximadamente en los 19.300, este punto de acá. Ahora bien, estas fueron la apertura de posiciones que se abrieron durante junio con el crash que hubo. Evidentemente, cuando reventó Celsius y reventaron ese tipo de estafas, por llamarlo de una manera muy rápida, también se alcanzaron máximos muy altos, pero actualmente no están cubiertos. No hay suficientes posiciones de cobertura que hagan de colchón por si simplemente el precio de Bitcoin cae con fuerza. Y eso, a diferencia del SP500, es muy malo.
ya que ese colchón es necesario para realmente suponer que las caídas no van a ser lo suficientemente significativas, sino que se van a sostener en algún punto muy cercano. Lo más probable es que sea mejor observar lo que está ocurriendo a nivel técnico y no detenerse tanto con esto, porque eventualmente romper nuevamente los 19.500 a la baja sí va a abrir muy rápidamente estas posiciones. Estas posiciones, si se dan cuenta, las abren, este que es el gráfico semanal, las abren y las cierran de unas maneras muy violentas para tomar y asegurar beneficios. Pero no se está viendo realmente que se estén cubriendo lo suficiente. No ha habido un movimiento de ascenso lo suficientemente sensato como para pensar que el precio de Bitcoin no pudiera desplomarse porque se van a cerrar cortos. No hay suficientes cortos que cerrar. Y eso me llama muchísimo la atención y es algo que me gustaría que tuvieran bastante presente porque puede terminar afectándonos en nuestros días de trading. Bueno, compañeros, si tienes alguna duda sobre el funcionamiento de los indicadores que tengo en la pantalla, recuerda que en el primer comentario hay un link en donde tengo explicado cómo funciona cada uno de ellos. Y si tienes alguna duda adicional, puedes dejármela por ahí también. Espero que terminen de tener una feliz sesión. Hasta luego.